Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Grabé a mi suegra, amenazándome de muerte. Mi puerta tras humillar a mi padre discapacitado y fue arrestada. Las cámaras no mienten. Me casé hace una semana con Chad y lo que debería ser nuestra luna de miel se ha convertido en un periodo extremadamente tenso y complicado, principalmente debido al comportamiento de Elizabeth, la madre de Chad, durante nuestra ceremonia. Para entender mejor la situación, es importante mencionar que Elizabeth ha sido una fuente constante de conflicto en nuestra relación. Desde mi primer encuentro con ella, demostró su desagrado hacia mí. Elizabeth tenía una visión muy específica sobre quién debería ser la pareja de su hijo, particularmente la hija de una amiga cercana de la familia. Sin embargo, Chad nunca mostró interés en esa opción, lo cual desató la furia de su madre cuando comenzó nuestra relación. En una ocasión memorable, Elizabeth me confrontó directamente, sugiriendo que yo solo era una distracción temporal para Chad. Mi respuesta fue firme y clara. Le recordé que su hijo no era un trofeo por el cual competir y que nuestra relación era mutuamente satisfactoria, independientemente de su desaprobación. Chad siempre ha sido mi mayor defensor, dejando claro tanto a ella como al resto de su familia que su intención era compartir su vida conmigo. Estas declaraciones provocaban la ira de Elizabeth, quien llegó a amenazar con cortar lazos familiares, aunque esto nunca afectó la determinación de Chad. La situación se intensificó considerablemente cuando Chad me propuso matrimonio y acepté. Consciente del historial de interferencia de su madre, Chad optó por no informarle directamente sobre nuestro compromiso, lo que resultó en que ella se enterara a través de conocidos comunes. Su reacción fue explosiva. Llamó a Chad completamente alterada, recriminándole por la vergüenza de no haberla informado primero y por elegir a alguien que ella consideraba inadecuada para su hijo. Chad, manteniendo su característica serenidad, le explicó que había decidido intencionalmente no compartir la noticia con ella para evitar que su negatividad empañara nuestra felicidad. En respuesta, Elizabeth recurrió a una amenaza extrema. Declaró que si Chad seguía adelante con la boda, ella se negaría a alimentarse. Chad encontró esta amenaza ridícula y respondió con cierta ironía, sugiriendo que quizás le beneficiaría perder algo de peso. Este comentario solo intensificó su enojo. Posteriormente, Elizabeth amenazó con romper completamente su relación con Chad si procedíamos con el matrimonio, pero él se mantuvo firme ante su ultimátum. Al ver que no podía manipular a su hijo, Elizabeth intentó persuadirme directamente, enviándome mensajes llenos de hostilidad, donde incluso expresó deseos negativos hacia mi persona, por lo que según ella le había hecho a su familia. Esta respuesta tan hiriente e intensa fue la gota que colmó el vaso, y decidimos no enviarle una invitación a nuestra boda. El padre de Chad, quien sí había sido invitado, nos contactó preguntando por la ausencia de invitación para su esposa, mencionando que ella había estado muy afectada por esta exclusión. El padre de Chad insistió en organizar una reunión para intentar resolver nuestras diferencias, argumentando que la familia estaría muy disgustada si Elizabeth no participaba en la boda. Chad accedió reluctantemente, con la esperanza de que una conversación directa pudiera mejorar la situación. Al día siguiente, durante nuestro encuentro con Elizabeth, quedó claro desde el primer momento que ella no tenía intención de mantener un diálogo constructivo. En cambio, adoptó una postura de víctima. Durante toda la conversación, su mirada hacia mí estaba cargada de resentimiento, y era evidente que me consideraba la responsable de todos los problemas. El padre de Chad, intentando mediar en la situación, sugirió que Elizabeth se disculpara por causar tanto conflicto innecesario. Sin embargo, esta sugerencia solo provocó mayor hostilidad. Elizabeth explotó, alzando la voz tanto a Chad como a su padre, acusándolos de no ver mis supuestos defectos. Insistía en que solo buscaba lo mejor para su hijo y que yo claramente no cumplía con sus expectativas. Sintiendo crecer mi frustración, decidí preguntarle directamente por qué me había rechazado desde el principio y qué tipo de mujer consideraba adecuada para Chad. Su respuesta reveló sus verdaderos prejuicios. Le molestaba que yo fuera una profesional independiente con ingresos similares a los de Chad. Según su perspectiva, las mujeres con independencia financiera eran más propensas a ser infieles o abandonar a sus esposos en momentos difíciles. Por lo tanto, no me consideraba apta para su familia. Elizabeth argumentaba que Chad necesitaba una esposa más tradicional, dedicada al hogar. Mencionó que en su cultura
Se esperaba que las mujeres se encargaran de todas las tareas domésticas, mientras que los hombres eran los únicos que debían trabajar. Me acusó de ser egoísta por establecer una distribución equitativa de las responsabilidades del hogar con Chad, algo que ella consideraba inaceptable. Era evidente que su desaprobación no se limitaba a mí como persona, sino que se extendía a toda una visión moderna de los roles en una relación. Afortunadamente, Chad me defendió, explicando que compartir las tareas del hogar era su elección personal y que apreciaba nuestra igualdad financiera. Le recordó a su madre cómo, años atrás, cuando su padre perdió su empleo, la familia casi pierde su casa y tuvo que recurrir a la ayuda económica de los abuelos. Señaló que en nuestra relación, si alguno perdiera su trabajo, el otro podría mantener la estabilidad financiera sin necesidad de ayuda externa. Me sentí profundamente conmovida por cómo Chad valoraba genuinamente mi independencia y mi forma de ser. El padre de Chad respaldó esta postura y exhortó a Elizabeth a superar sus prejuicios culturales y aceptarme como soy, advirtiendo que de lo contrario podrían perder permanentemente a su hijo. Después de una tensa discusión, Elizabeth accedió de mala gana a moderar sus opiniones sobre nuestra relación. Aunque no me aceptó completamente, me conformaba con que se mantuviera al margen de nuestros asuntos y se abstuviera de hacer comentarios adicionales. Con este acuerdo establecido, procedimos a incluirla en la lista de invitados. Durante los preparativos de la boda, Elizabeth creó algunas dificultades menores, pero manejables. Un conflicto significativo surgió cuando insistió en usar un vestido de un tono azul tan claro que podría confundirse con blanco. Considerando la tradición de que solo la novia debe vestir de blanco, esta elección parecía ser un gesto deliberadamente provocador. Permití que Chad manejara la situación, y él fue muy claro al advertirle que si se presentaba con ese vestido, tendría que retirarse de la ceremonia. Finalmente, Elizabeth desistió de la idea del vestido azul claro. Sin embargo, el día de la boda, apareció vestida completamente de negro, como si asistiera a un funeral en lugar de la boda de su hijo. Era un mensaje claro de su desaprobación hacia nuestra unión. Decidí no dejar que este gesto me afectara, determinada a no permitir que sus intentos de llamar la atención empañaran nuestra felicidad. Mientras me preparaba para caminar hacia el altar y esperaba a mi padre para que me acompañara, Elizabeth se acercó inesperadamente. Ya me encontraba emocionalmente sensible, así que cuando solicitó hablar conmigo, no sabía qué esperar. Comenzó mencionando que se había enterado por familiares que mi padre me acompañaría por el pasillo. Cuando asentí para confirmar, expresó su desacuerdo con esta decisión. Confundida, le pregunté el motivo de su objeción. Su respuesta fue que, debido a la condición de mi padre, no proyectaría una buena imagen para la familia y generaría comentarios negativos. Para contextualizar, mi padre quedó paralizado de la cintura para abajo hace 3 años, tras un trágico accidente automovilístico, donde también perdió la vida mi madre. Aunque mi padre sobrevivió milagrosamente, el accidente le dejó imposibilitado para caminar. Fue un período extremadamente difícil para nuestra familia, pero siempre agradecí que mi padre hubiera sobrevivido. A lo largo de estos años, se esforzó incansablemente por recuperar su independencia. Cuando Chad y yo le pedimos que me acompañara por el pasillo, mi padre se emocionó profundamente. Expresó su preocupación por posibles murmuraciones sobre su condición, pero le aseguré que eso carecía de importancia. Era mi padre, y su presencia a mi lado era lo único que me importaba. El comentario insensible de Elizabeth me impactó profundamente. Me quedé sin palabras ante su crueldad, especialmente en un momento tan significativo. Era evidente que su preocupación se centraba únicamente en las apariencias, sin considerar el valor emocional del momento. Mi padre había superado tantas adversidades y que ella redujera su presencia a una simple cuestión de imagen familiar resultaba despiadado. Por esta razón, Chad y yo habíamos mantenido en secreto ante Elizabeth el plan de que mi padre me acompañara, conociendo su tendencia a la crítica y el juicio. Pero al enterarse, estaba decidida a modificar nuestros planes. Insistió en que, dado que el padre de Chad había contribuido económicamente a la boda, él debería ser quien me acompañara. Según ella, mi padre debería limitarse a ser un espectador y permitir que un verdadero caballero como su esposo asumiera ese honor. Sus palabras me hirieron profundamente. La falta de respeto hacia mi padre, después de todo lo que había enfrentado, me indignó enormemente.
Comparar a su esposo como un verdadero caballero frente a mi padre, quien había luchado incansablemente solo para poder acompañarme en este día, fue imperdonable. Mi enojo era tan intenso que apenas pude contenerme. Antes de que pudiera responderle, mi padre se acercó. Debió notar mi expresión de enojo y frustración, porque inmediatamente preguntó qué sucedía. En ese momento, tuve que hacer un esfuerzo consciente por mantener la calma. Me recordé a mí misma que este día debía centrarse en el amor, la alegría y la celebración, no en conflictos con mi suegra. No quería que la negatividad de Elizabeth ensombreciera este momento especial. Con una sonrisa forzada y conteniendo mi verdadera respuesta, le indiqué a Elizabeth que tomara su asiento, ya que caminaría por el pasillo con mi padre según lo planeado. Me dirigió una mirada desaprobatoria y negó con la cabeza en señal de decepción, pero no me importó. Se retiró a su asiento y me quedé junto a mi padre, segura de mi decisión sin importar su opinión. Al tomar la mano de mi padre, supe que había tomado la decisión correcta. El resto de la ceremonia transcurrió hermosamente. Durante mi recorrido por el pasillo, Chad notó cierta tensión en mi expresión. Intenté disimular mi malestar y concentrarme en la alegría del momento, pero era evidente que la conversación previa con su madre me había afectado. Después de la ceremonia, cuando finalmente tuvimos un momento a solas, Chad me preguntó qué había ocurrido. No quise ocultarle nada, así que le conté sobre las palabras de Elizabeth, cómo había intentado convencerme de que su padre me acompañara en lugar del mío, argumentando que la condición de mi padre proyectaría una mala imagen para la familia. Chad se enfureció al escucharlo. Sus instintos protectores se manifestaron inmediatamente y expresó su deseo de pedirle a su padre que escoltara a Elizabeth fuera de la boda. Sentía que ella había cruzado un límite inaceptable y no merecía estar presente después de semejante crueldad. Aunque apreciaba su apoyo y comprendía su enojo, no quería crear una escena. Sabía que causar un alboroto solo le daría a Elizabeth la atención que parecía buscar. Lo último que deseaba era que ella acaparara el protagonismo en nuestro día especial. Le pedí a Chad que lo dejáramos pasar por esa noche. Le aseguré que podríamos abordar la situación más tarde en privado, una vez concluida la boda. Chad accedió reluctantemente, pero se disculpó repetidamente por las palabras de su madre. Estaba genuinamente afectado por sus acciones y prometió que resolveríamos el asunto posteriormente. Durante el resto de la celebración, Chad y yo nos esforzamos por disfrutar cada momento rodeados de amigos y familiares que verdaderamente nos apreciaban. Cuando llegó el momento de los discursos, tanto mi padre como mi suegro ofrecieron palabras increíblemente emotivas y sinceras. Fue conmovedor escuchar el amor y el orgullo en sus voces. Algunos de mis primos y miembros de la familia de Chad también tomaron el micrófono para compartir su alegría por nuestra unión, ofreciendo palabras amables y buenos deseos. Durante estas intervenciones, no pude evitar notar a Elizabeth sentada en silencio, consumiendo bebidas en exceso. Su expresión denotaba apenas contenida frustración. Intenté ignorarla, esperando que el resto de la velada transcurriera pacíficamente, pero entonces, uno de nuestros parientes, probablemente sin advertir la tensión existente, le pasó el micrófono a Elizabeth y la animó a decir algunas palabras para su hijo y su nueva nuera. En el momento en que el micrófono llegó a sus manos, intercambié una mirada preocupada con Chad, anticipando lo que podría decir. Él se veía tan tenso como yo. Deseaba que su madre simplemente ofreciera una felicitación cordial y nos deseara lo mejor antes de sentarse sin causar una escena. Sin embargo, en el fondo, temía que Elizabeth no pudiera resistir la tentación de hacer un comentario hiriente. Desafortunadamente, mis temores se confirmaron. Elizabeth se puso de pie, tambaleándose ligeramente debido a su estado de embriaguez, y comenzó expresando su incredulidad ante el matrimonio de su hijo. Mencionó que como madre, nada podía ser más gratificante que ver a su hijo convertirse en un hombre adulto. Luego hizo una pausa, tomó aire y continuó diciendo que la boda de su hijo había sido casi perfecta, pero podría haber sido completamente perfecta si la novia no hubiera insistido en que su padre la acompañara por el pasillo. Me quedé horrorizada ante sus palabras. Elizabeth comentó lo incómodo que resultaba ver a una persona en silla de ruedas acompañando a la novia y expresó su disgusto. Señaló que mi padre ni siquiera podía abrazarme o permanecer de pie a mi lado apropiadamente. Todos los presentes quedaron atónitos ante su discurso. Sus palabras fueron más que crueles, fueron degradantes e insensibles.
Mi padre, que había superado tantas adversidades, tenía todo el derecho de acompañarme por el pasillo. Que ella lo humillara así públicamente, reduciéndolo a su discapacidad frente a todos nuestros invitados, era verdaderamente imperdonable. Me costaba contener mi impulso de confrontarla mientras permanecía allí, sosteniendo el micrófono, completamente indiferente al daño que sus palabras estaban causando. Mientras Elizabeth continuaba con su ofensivo monólogo, mi esposo hizo señales al personal para que cortaran el audio del micrófono, pero esto no la detuvo. Prosiguió hablando, ahora acusando a mi padre de egoísta por no haberse apartado voluntariamente, alegando que como padre de la novia, debería haber comprendido la vergüenza que su presencia en silla de ruedas causaría a la familia del novio. Podía sentir cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos mientras observaba a mi padre, quien permanecía sentado en silencio, su rostro enrojecido por la humillación mientras absorbía cada palabra cruel que ella pronunciaba. Antes de que pudiera continuar con sus insultos, Chad, completamente furioso, se acercó a su madre y le arrebató el micrófono. Sin titubear, se dirigió a su padre exigiéndole que la escoltara fuera del recinto. Su padre no dudó ni discutió. Se levantó inmediatamente, visiblemente avergonzado por el comportamiento de Elizabeth. La tomó del brazo, intentando alejarla de la situación, pero ella se resistió. El salón entero quedó sumido en un silencio atónito. Los invitados observaban con una mezcla de shock e incredulidad. Algunos lucían mortificados mientras otros desviaban la mirada sin saber cómo reaccionar. Sentí que mi corazón se despedazaba al ver la expresión de vergüenza y dolor en el rostro de mi padre. Él, que no había hecho más que amarme y apoyarme incondicionalmente, ahora había sido humillado frente a todos en el día de mi boda. Me sentía físicamente enferma, devastada por lo que estaba sucediendo. Mientras era removida del lugar, Elizabeth continuaba gritando en su estado de ebriedad que solo estaba expresando la verdad y que otros invitados compartían su opinión. Fue entonces cuando Chad, dominado por la ira y el disgusto, le gritó que se sentía avergonzado de tener una madre como ella y que se alejara de nosotros. Le manifestó que nunca más quería volver a ver su rostro. El equipo de seguridad y el padre de Chad finalmente lograron sacar físicamente a Elizabeth del lugar, mientras ella seguía profiriendo maldiciones hacia mi persona. La situación parecía irreal, como extraída de una pesadilla. Me encontraba en estado de shock, con mis pensamientos centrados únicamente en mi padre. Corrí hacia él, con el corazón destrozado al ver lo herido que estaba. Aunque intentó asegurarme que se encontraba bien, podía percibir claramente su vergüenza y ansiedad. Con sus hirientes palabras, Elizabeth había conseguido transformar lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida en un recuerdo manchado por su crueldad. Desde entonces, tanto Chad como su padre se han disculpado repetidamente con mi padre por lo ocurrido. Se sienten terriblemente mal por toda la situación. Elizabeth ha estado intentando contactarnos, pero hemos optado por no responder sus llamadas. ¿Soy yo la villana por sugerirle a mi esposo que deberíamos cortar permanentemente toda relación con su madre? No deseo comenzar nuestro matrimonio con el pie izquierdo, y aunque no estoy segura de la posición de mi esposo al respecto, siento que deberíamos mantenernos firmes en nuestras palabras y no volver a verla nunca más. Actualización 1. Para responder a las numerosas preguntas recibidas, debo aclarar que nuestros invitados compartieron nuestro sentimiento de vergüenza y desaprobación ante el discurso de Elizabeth. Ninguno de los presentes respaldó su comportamiento. Tras su retirada forzosa del lugar, numerosos invitados se acercaron para expresarme personalmente su apoyo y consternación, calificando las acciones de Elizabeth como completamente inapropiadas e inexcusables. Me aseguraron enfáticamente que rechazaban su conducta y admiraban la manera en que Chad había intervenido para defenderme. Varios primos de Chad compartieron conmigo que Elizabeth siempre había mostrado un comportamiento obsesivo cuando se trataba de su único hijo, aunque manifestaron su profundo orgullo por cómo Chad había manejado esta difícil situación. Respecto a mi esposo, finalmente logré tener una conversación profunda con él sobre su madre, algo que había estado postergando para no empañar nuestra luna de miel. Le expresé cómo no podía dejar de revivir el momento de humillación y el impacto devastador que las palabras de Elizabeth habían tenido tanto en mí como en mi familia. Le manifesté claramente que me resultaba imposible seguir tolerando su comportamiento tóxico
y le comuniqué mi deseo de excluirla definitivamente de nuestras vidas para evitar futuros daños emocionales. Chad escuchó atentamente mi perspectiva, su rostro reflejando la misma mezcla de dolor y frustración que yo experimentaba. Coincidió plenamente con mi posición y reconoció la gravedad del comportamiento de su madre. Me informó que tenía planeado reunirse con sus padres después de nuestra luna de miel para comunicarles nuestra decisión. Chad fue enfático al señalar que si su padre se oponía a nuestra decisión de excluir a Elizabeth de nuestras vidas, estaba preparado para tomar medidas más drásticas, incluso si esto significaba distanciarse también de él. Sinceramente, me siento profundamente aliviada al confirmar que mi esposo no comparte la inestabilidad emocional de su madre. Actualización 2. Han transcurrido 2 semanas desde mi última comunicación. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los que han estado pendientes de mi situación. Respecto a los acontecimientos recientes, cuando Chad finalmente confrontó a sus padres sobre nuestra decisión, el encuentro resultó tan complejo y tenso como habíamos previsto. Su madre se mostró particularmente afectada, recurriendo a súplicas desesperadas para que Chad reconsiderara su posición y utilizando tácticas de manipulación emocional para hacerlo sentir culpable por excluirla de nuestras vidas. En un giro especialmente manipulador, llegó a proponer que Chad y ella mantuvieran una relación independiente sin mi presencia, sugiriendo que mi esposo no debería actuar como un cobarde, siguiendo simplemente los deseos de su esposa. Chad, manteniendo una postura inquebrantable, se negó rotundamente a ceder ante sus ruegos o intimidaciones. Estableció con firmeza que nuestra relación matrimonial siempre tendría prioridad y abandonó el encuentro dejándoles asimilar la noticia, comprendiendo que debíamos priorizar nuestro bienestar emocional y salud mental, incluso si esto implicaba romper definitivamente los lazos con su madre. Desde ese momento, Elizabeth ha emprendido una campaña incesante por establecer contacto conmigo. Me ha sometido a un constante bombardeo de mensajes y correos de voz que han ido escalando en agresividad conforme pasa el tiempo. Inicialmente contemplé la posibilidad de bloquearla en todas las plataformas, pero una amiga me aconsejó sabiamente mantener un registro detallado de todas sus comunicaciones. Esta documentación podría resultar invaluable en caso de que la situación se agrave y sea necesario solicitar una orden de restricción. En sus mensajes de voz, Elizabeth ha proferido diversas amenazas en mi contra. Ha manifestado abiertamente su intención de arruinar mi vida e incluso ha expresado deseos malintencionados respecto a mi futura maternidad. La naturaleza perturbadora e inquietante de estas amenazas evidencia que su resentimiento y hostilidad están lejos de disminuir. Actualización 3. Como algunos de ustedes acertadamente predijeron, Elizabeth se presentó hoy inesperadamente en nuestra residencia durante la ausencia de Chad. Me encontraba sola cuando escuché golpes violentos en la puerta y una oleada de ansiedad me invadió. A través de la cámara del timbre pude ver a Elizabeth en el exterior, en un estado visible de agitación y angustia. Decidí no permitirle el acceso, consciente de que podría desencadenar otro enfrentamiento explosivo para el cual no me sentía emocionalmente preparada en ese momento. Me comuniqué a través del dispositivo del timbre, informándole que Chad no se encontraba en casa y que su presencia no era bienvenida. Al escuchar mi voz, su agitación se intensificó notablemente. Comenzó a proferir gritos, acusándome de ser una destructora de hogares y de mantener deliberadamente alejado a su hijo. Opté por mantener silencio para evitar avivar la situación. Sin embargo, ella escaló su comportamiento, recurriendo al lenguaje inapropiado y llegando incluso a amenazar con estrangularme si me encontraba fuera de casa. Sus amenazas me perturbaron profundamente y comprendí que había llegado el momento de tomar medidas protectoras. Le advertí sobre mi intención de contactar a las autoridades si no se retiraba. Esta advertencia solo pareció intensificar su agresividad. En un arrebato de furia, Elizabeth dejó caer su bolso y comenzó a golpear la puerta con una fuerza alarmante. Considerando su complexión física y su comportamiento alterado, sentí un temor genuino por mi seguridad. Su agresión física me llevó a temer por mi integridad, y reconociendo la gravedad de la situación, procedí a llamar inmediatamente a la policía. Describí detalladamente la situación a las autoridades, incluyendo las amenazas de Elizabeth y su comportamiento violento en mi entrada. Durante la espera de la llegada policial,
Permanecí junto a la cámara del timbre, monitoreando cada uno de sus movimientos. Su comportamiento era errático, como si intentara destrozar nuestra puerta. También contacté a mi esposo para informarle sobre la situación, quien me aseguró que abandonaría inmediatamente su trabajo para regresar a casa. Cuando los oficiales arribaron, Elizabeth mantuvo su comportamiento alterado incluso en presencia de la autoridad. Su descontrol continuó, llegando a expresar abiertamente deseos de verme sin vida. Este nivel de hostilidad no dejó a los oficiales otra alternativa que proceder con su arresto inmediato. Fue una experiencia surreal y aterradora presenciar cómo era detenida. Una vez que Elizabeth quedó bajo custodia policial, los oficiales tomaron mi declaración y me aseguraron que permanecería detenida durante la noche, comprometiéndose a dar seguimiento al caso. A pesar del miedo y la angustia que persistían, experimenté cierto alivio al saber que, al menos temporalmente, me encontraba segura y la amenaza inmediata estaba contenida. Cuando Chad regresó a casa, me encontró llorando en el sofá. Me envolvió en un abrazo protector intentando consolarme. Era evidente que él se encontraba tan perturbado y desconcertado como yo por el comportamiento de su madre. Ambos comprendimos que esta situación no podía simplemente ignorarse. Las acciones de Elizabeth habían sobrepasado un límite que requería consecuencias serias. De común acuerdo, hemos decidido que necesitamos emprender acciones decisivas para prevenir futuros incidentes similares. Desestimar los cargos contra ella no es una opción que contemplemos. Consideramos fundamental que asuma la responsabilidad por sus amenazas contra mi vida y su comportamiento agresivo. La decisión de proceder legalmente no solo busca nuestra tranquilidad mental, sino también prevenir cualquier incidente futuro.